Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Distrategia y el día de hoy les tengo un programa bien interesante solo para abogados, para aquellos que trabajan en esta dedicada profesión legal y aquellos estudios de abogados, aquellos dueños de estudios de abogados. Creo que hay algo que está pasando en diferentes industrias y es el hecho que la tecnología está entrando y está rompiendo paradigmas en diferentes industrias. Lo hemos visto en la industria de la banca, en la industria de la educación, etcétera. Pero no hemos hablado mucho de lo que está pasando en la industria legal. Y ya existe modelo de negocio a nivel internacional que están comenzando a ser disruptores dentro de esta industria. Y para eso hemos invitado a una persona que, por lo menos aquí en Perú, es una de las pocas que yo he escuchado hablar sobre este tipo de cosas. Como le decía previamente, es como encontrar una aguja en un pajar, por lo menos aquí en Perú. Y ella es Antonella Puntriano. Así que le damos la bienvenida a Antonella Puntriano. Ella es abogada y ella es Business Development Manager del estudio Olachea. Así que regresamos con ella en breves segundos. Bienvenida, Antonella. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un placer de tenerte aquí en el programa. Hola Luis, no, el placer es mío, muchas gracias por la invitación. Antonella, como te contaba, en realidad en todas las industrias está la tecnología llegando con actores que están volviéndose los disruptores ante los incumbentes, ante aquellas empresas que ya estaban dentro de esta industria. Pero en la industria legal, por lo menos aquí en Perú, no se escucha mucho tanto, digamos, sobre lo que está pasando a nivel internacional. Bueno, ya se comenzó a escuchar, pero no está sucediendo, digamos grandes cambios en la industria acá en el Perú y en general en Latinoamérica, ¿no? Más en Europa, en Estados Unidos ya se escucha de cierto modelo de negocio yendo, digamos, a lo que se llama legal tech, pero con diferentes modelos de negocio. Entonces me gustaría primero, Antonella, escuchar cómo una abogada como tú, porque tú eres abogada de profesión, ha entrado de alguna manera a este mundo donde la tecnología pudiera disrumpir una industria, más esta industria legal. ¿Cómo has llegado a este mundo? Y además, ¿qué es lo que estás viendo a nivel mundial con respecto a cómo los estudios de abogados van a tener que, de alguna manera, cambiar para poder subsistir? Bienvenida, Antonella. Bueno, Luis, un poco amplia la pregunta, así que voy a tratar de responderla por partes y tú corrígeme si ves que me estoy yendo por las ramas. A ver, en principio sí, el sector legal es un sector tradicional, presencia. El modelo tradicional sigue primando en el mercado mundial, en realidad. Han habido innovaciones importantes en los últimos años. Tenemos, por ejemplo, la aparición de los ALSP, que son los Alternative Legal Service Providers, el pionero Axiom en Estados Unidos, que hoy por hoy factura $300 millones. Tuvimos en su oportunidad en California también LegalZoom, que es un marketplace de abogados independientes. Tenemos ahora la aparición de las New Law, que son firmas de abogados, pero que tratan de prestar sus servicios de una manera mucho más innovadora y no tan tradicional como lo que conocemos usualmente como firmas de abogados, y seguimos teniendo a los despachos tradicionales, ¿no? Y para no olvidarme, también tenemos a las Big Four, que desde hace muchos años prestan también servicios legales. Entonces nos encontramos ahora frente a una competencia muy amplia, muy agresiva, que en los últimos años está haciendo un esfuerzo inmesurable por innovar, por aplicar nuevas tecnologías y un poco también para adaptarse a lo que los clientes están demandando hoy por hoy, ¿no? Si tus clientes van avanzando en cuanto a innovación, tú como abogado no te puedes quedar atrás. Entonces empezamos, ¿no?, con esta figura del mercado, explicando un poquito a muy grandes rasgos los modelos que existen hoy por hoy. Luego vamos a entrar nuevamente a los modelos para tratar de descubrir, de desgranar un poquito estos modelos, pero me gustaría primero saber tu historia. ¿Cómo una abogada, digamos, que entiendo, profesional, digamos, cómo llegaste a ese mundo? Porque no es común, ¿no?, encontrar este tipo de perfiles. Mira, yo me especializo en Derecho Corporativo, siempre he visto Derecho Corporativo.
Tenía más de 3 años trabajando ya como abogada a tiempo completo en una firma, en el estudio Lechea, de hecho. Y dije, vamos a cambiar un poquito el rumbo de la carrera, porque me gustaba muchísimo la interacción por el lado empresarial con los clientes. Y dije, bueno, voy a reforzar mi práctica con un máster en negocios. En el 2017 fui a hacer un máster a España en negocios internacionales, y cuando termino el máster me autocuestioné, ¿y ahora qué? ¿No? Por cómo aplico lo que he aprendido en el máster, cómo aplico lo que ahora sé pues, de negocios, lo que ahora sé de innovación en mi carrera. Volver en ese momento como tal a ejercer dentro de una firma no era una opción. Quería explorar otras oportunidades. Tuve la oportunidad de hacer las prácticas del máster en una Venture Builder en Madrid. Integré un equipo precioso que creó una startup, de hecho un marketplace específico para abogados especializados en nuevas tecnologías y en startups. Y cuando culmina este proyecto, como cualquier proyecto tenía fecha de caducidad, me incorporé a una consultora de desarrollo de negocios para abogados. Y es así como tuve la oportunidad de interactuar mi experiencia, mi background como abogada y lo que había aprendido en el máster de negocios, ¿no? Qué rica tu experiencia, de verdad, para empezar en el Venture Builder, porque normalmente, o sea, una Venture Builder no es que te encuentres pues Venture Builders por todo lado, ¿no? Me imagino que trabajar en una Venture Builder ha sido toda una delicia, porque sí. Una de las cosas para la gente que no conoce, las Venture Builders son justamente eso, son creadoras de startups o de aventuras empresariales, que básicamente son las que crean startups. Y no es una startup en sí, sino es una empresa creada específicamente para crear spin-offs, más que spin-offs, de startups en sí, ¿no? Y el hecho de que tú hayas estado en la creación de una startup de marketplace de abogados es aún más raro, ¿no? Porque claro, no es que tengamos pues este marketplace de abogados por todos lados, por lo menos aquí en Perú no conozco ningún marketplace de abogados, sí conozco algunos, por ejemplo en España, en Estados Unidos he escuchado de algunos marketplaces, y digamos, ese recorrido, esa experiencia que tú tienes debe ser muy rica para poder ya aplicarla en donde estás ahora, ¿no? Y ahora, luego entraste, me dices, a una empresa digamos que de alguna manera le ayudaba a los estudios de abogados a generar negocio, y entiendo, mirándolo desde un punto de vista de lo que haría una startup innovando probablemente en los modelos. Cuéntame un poquito más de esa experiencia. ¿Qué es lo que hiciste ya cuando entraste a esta segunda empresa? Solo ahí para hacer un paréntesis, ya hay un marketplace de abogados aquí en Perú. Ah, mira. Es nuevo, sé que tiene pocos meses, menos de 6 meses si no me equivoco. No recuerdo ahorita el nombre. Ya. Es Abogalia, no recuerdo bien, pero sé que quien está detrás es un gerente legal de Intercorp o ex gerente legal de Intercorp. Entonces ya por lo menos aquí en Perú estamos empezando a ver nuevos modelos de negocios para el sector. Pero bueno, volviendo a la pregunta, ¿qué hace un business developer? ¿Qué hace un business developer? Que es una pregunta que me han hecho colegas. ¿Cómo se come eso? Que me la hace mi familia todo el tiempo. Mi mamá todo el tiempo me está preguntando, pero ¿sigue siendo abogada o no sigue siendo abogada? Es como, sí, sigo siendo abogada, nunca voy a dejar de ser abogada. Porque de hecho, digamos, el cargo de business developer en una empresa tradicional, no estudio abogado, sino una empresa, digamos, de otros rubros, es más normal, ¿no? Ah, sí, claro, es usual. Pero en estudio de abogados, la verdad es que nunca yo he escuchado ese cargo en un estudio de abogados. Sí, nunca. Es usual. Aquí en Perú es bastante nuevo. Creo que es más, somos 3-4 personas que vemos realmente business development aquí en Perú. Son muy pocas las firmas que han incorporado esta figura profesional también dentro. Lo máximo que pues encontrabas en un despacho era un director de marketing, ¿no? un director de comunicaciones. Pero ahora pues ya se ha incorporado esa nueva figura del business development, de vamos a generar negocio, vamos a usar, por ejemplo,
toda nuestra experiencia, todos los datos que tenemos, vamos a lanzar nuevos servicios o vamos a mejorar los servicios que ya estamos ofreciendo. Business Development, por ejemplo, ¿qué hago yo dentro de la firma, no? Diseño una estrategia de cross-selling, por ejemplo, me encargo de todo el tema de la estrategia de pricing, nuestro precio está o no dentro del mercado, cómo estamos compitiendo. Tiene mucha relación dentro de un despacho con temas de comunicación y con marketing, porque para generar negocio necesitas comunicar y necesitas, cuando lanzas, por ejemplo, un nuevo servicio, necesitas venderlo. Entonces, sí va de la mano, pero el Business Development con un enfoque mucho más de generación, ¿no? De generación de nuevos negocios. De generación de nuevos negocios, así es. Cuando entraste en tu segundo trabajo y estabas haciendo esto ya para estudios de abogados, dinos qué tipo de resultados veían tus clientes, los clientes, no en la actual empresa, sino en la empresa anterior. ¿Qué tipo de resultados le entregabas finalmente a tus clientes? KPIs. Ahí, por ejemplo, descubrí y dije, las firmas también necesitan KPIs, porque yo en mi rol de abogada nunca había escuchado ningún indicador económico. Lo mucho en tu rol como abogada escuchas, oye, este es tu mínimo de horas facturables, se trabaja por horas, ¿no? Sí, claro. O este es tu tope con un cliente, no te excedas del tope. Pero no sabes que detrás de eso hay KPIs, hay indicadores económicos. Los indicadores siempre dependen del proyecto que estás asesorando, ¿no? Porque tienes los indicadores que van más por el lado de facturación, de contabilidad, más de números, y luego tienes KPIs más ligados a social media también, ¿no? ¿Cuántos nuevos seguidores tengo en redes? ¿Qué impacto estoy causando yo, por ejemplo, en LinkedIn, que es la red profesional por excelencia para nuestro sector? Y ese tipo de indicadores, ¿no? O sea, que variaba mucho dependiendo del proyecto. De cuál era el objetivo de lo que quería el cliente. Así es. Volviendo a tu... Sí. Perdóname. No. Lo que pasa es que en una consultoría de desarrollo de negocios, los temas que ves son tan amplios. Puedes ver, por ejemplo, la internacionalización de una firma y tienes que ver el tema desde cero, desde incluso agendar reuniones con potenciales socios en otros países, hacer un estudio de mercados y decir, mira, así está el mercado legal en esta jurisdicción, esta podría ser tu competencia o esta es tu competencia, podrías tal vez ¿no? asociarte con tal firma o con tal abogado, tienes lanzamientos de nuevas áreas de práctica, tienes lanzamientos incluso de nuevos productos, porque por una consultora de desarrollo de negocio puede pasar también una legal tech que quiera sacar un producto de tecnología para el sector legal, por ejemplo, ¿no? Entonces el abanico es amplio. Sí. Pero finalmente, digamos, de alguna manera lo que está buscando un estudio que busca alguien con ese perfil o una consultora de desarrollo de negocios es, como el nombre lo dice, generarle más negocios. O sea, al final lo que estás haciendo es va a tratar de impactar en la facturación, en el revenue. Y obviamente eso lo haces con diferentes estrategias, ¿no? Y siempre cuidando que la última línea, digamos, se mantenga rentable el esquema, ¿no? Y hay diferentes formas de crecer en realidad, ¿no? Como tú bien mencionas, desde eventualmente crecer inorgánicamente, comprando estudios, que ya sucede bastante, ¿no? Comprando, fusionándose con estudios más pequeños, una forma de crecimiento inorgánico, o trayéndose gente de otra firma, o uniéndose con otro tipo de empresas que no necesariamente están dentro de los nichos en donde está esta. Hay diferentes formas de desarrollar negocio. ¿Y qué es lo que me gustaría saber, Antonella? ¿Qué es lo que de alguna manera tú has incorporado en este conocimiento que tienes de lo que has hecho fuera del país, has incorporado en la forma en que haces tu trabajo en tu día a día? ¿Qué tipo de herramientas o estrategias, digamos, importantes son las que tú explotas? Vamos a aterrizar al final un poco en el tema de CRM también, que es una de ellas. Pero en general, para tener un vistazo más o menos de qué tipo de estrategias y qué tipo de herramientas sueles utilizar tú para poder generarle más negocio al estudio, en este caso, en donde estás trabajando.
por ejemplo, para aumentar el revenue de manera orgánica dentro de una firma, hay un indicador que para mí es clave. Es un KPI, de hecho, que es tu facturación por persona, ¿no? Porque tú puedes facturar, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo sencillo, ¿no? $1 millón al año, pero tal vez en tus filas tienes 30 abogados o 40 abogados con un buen sueldo, y al final del año no te quedan tantas utilidades porque la facturación por hombre ha sido mínima. Entonces, que también es una responsabilidad como firma, porque tú como firma tienes que generarle negocio a tus abogados, ¿no? Tus abogados son una fuerza de venta, pero no es una fuerza de venta tan directa como otro tipo de mercados, ¿no? Ese es un indicador, por ejemplo, que para mí es clave para empezar. ¿Cuánto está facturando mi gente? Yo como firma, así es, yo como firma realmente le estoy generando negocio a mi equipo. Si el indicador es bajo, ¿qué estrategias como firma puedo adoptar? ¿En qué estoy fallando? No estoy comunicando tal vez al mercado lo suficiente. El valor añadido, por ejemplo, de mis servicios no es claro. ¿Qué estoy fallando, por ejemplo, de cara a la competencia? Tienes muchas estrategias para crecer de manera orgánica, y yo lo que siempre digo es que incluso para innovar dentro de tu firma, incluso no necesitas un budget estratosférico. Claro, el presupuesto puede ser módico, pero tiene que ser muy creativo para poder lograr el objetivo. Así es, se necesita mucha creatividad, pero para mí es clave que cada firma sepa su valor añadido. Si tú como profesional no sabes cuál es el valor añadido que tú le estás otorgando a tu cliente, bueno, si tú no lo has identificado, no lo puedes comunicar. Y si no lo comunicas, no te puedes diferenciar. Y si no te diferencias, no vendes más. Entonces es toda una cadena que en el sector legal tiene que estar muy clara. El USP, como le dicen los americanos, el Unique Selling Proposition, o sea, esa proposición única de valor, ¿no? Que normalmente es la frase clave, que es la que engloba en un mensaje lo que tú eres y como bien dices, lo que te diferencia, y de alguna manera dentro y está la ventaja competitiva añadida ahí, ¿no? Pero pocos, y luego a la hora de desarrollar el mensaje, que tiene mucho que ver también con el copywriting, ¿no? Que se utiliza mucho en otras industrias, los marketeros también lo utilizan bastante, se utiliza bastante en publicidad, pero no he visto mucho en las áreas legales que utilicen el copywriting para poder enganchar al público y vender. Y entiendo que es parte de algunas herramientas que me imagino tú manejas bien, por lo que he visto en tus posts. Yo coincido contigo que el copywriting es fundamental. El storytelling, por ejemplo, es clave, dentro del sector también es fundamental, pero yo te puedo decir algo desde mi experiencia. Es difícil cambiarle la mentalidad a muchos abogados. Es challenging, porque ¿cómo le explicas tú a un abogado con 30, 40 años de experiencia? Simplifica tu comunicación, ¿no? No me empieces una oración con el decreto supremo número 00800.000. Nadie lo va a leer, eso no vende. Claro, o sea, claro. Vamos a simplificar el lenguaje, ¿no? No nos olvidemos que el centro de lo que haces es el cliente, y que tu cliente en la mayoría de los casos es un abogado. Entonces, la adopción del storytelling sí puede ser una responsabilidad, por ejemplo, del departamento de marketing, sin duda, pero dentro de una firma siempre necesitas también el visto bueno de abogado, ¿no? Y ahí... Y además porque cada reunión con un nuevo cliente... Lo que pasa en el caso de los abogados, a diferencia de repente de otras industrias, es que los abogados, como tú bien decías, son la fuerza de venta, pero también son la fuerza operativa, cumplen doble rol, cosa que no ocurre en otras industrias donde tienes el equipo de ventas y por otro lado tienes a la gente operativa, o tienes, por ejemplo, un pre-sales,
que te hace el pre-sales, te hace, digamos, toda la analítica, qué sé yo, todo, arma el proyecto, ¿no? Pero en mi caso el abogado no. Y me suena, digamos, a veces medio extraño y un papel bien fuerte para un abogado el hecho de a veces tener que cumplir metas de ventas en ciertos estudios que he escuchado, pero a la vez que tienen que hacer bien el trabajo. Entonces, al tener estas dos funciones, es bien importante que el papel de ventas, cuando se pone el polo de vendedor, sea bien cumplido. Y para eso, el speech de ventas es clave, para que puedas homologar el speech de todas las personas que salen del mismo departamento, no sé, tributario, societario, lo que fuere, del mismo estudio, porque tienes que unificar la comunicación para que el cliente, no importa quién sea, escuche siempre lo mismo de la misma área. Así es. Pero eso es un trabajo también de business development, ¿verdad? Porque, por ejemplo, tú como business developer tienes que identificar quiénes son los sellers de la firma, ¿no? Claro. Porque tú tienes dos perfiles de abogados, a ver, tienes más, pero principalmente tienes dos. Tienes al abogado que es muy empático, que es muy carismático, que es muy vendedor, que te tomas un café con él y